Cuarta parte de Solo tú. Capítulo 31. El regreso más temido. El aeropuerto estaba envuelto en un silencio extraño, casi irreal, cuando Rebecca y Sarocha cruzaron la zona de embarque rumbo al vuelo a Bangkok. Era la clase de silencio que no dependía del ruido ambiental, sino del peso del corazón. El miedo, la incertidumbre y ese amor callado que sostenía todo, parecían caminar con ellas, pegado a los hombros, respirando detrás de cada paso. Justo antes de subir al avión, el celular de Rebecca volvió a sonar. Aquella vibración la atravesó entera, como un latigazo en la espalda. Era su madre. Rebecca respondió de inmediato, con el pulso atropellado, sintiendo el corazón subirle a la garganta. «Mamá, ¿cómo está? ¿Qué pasó?» El sonido al otro lado fue un suspiro frágil. «Rebe, tu papá está estable», dijo su madre con una voz cansada, temblorosa, pero menos rota que antes. Los médicos lograron controlarlo. Sigue delicado, pero está fuera de riesgo vital por ahora. Rebecca cerró los ojos. No se dio cuenta de que había dejado de respirar hasta ese instante. «Gracias a Dios», susurró, sintiendo cómo las piernas dejaban de temblar un segundo. «Pero ven rápido igual», dijo su madre, como si temiera que un cambio repentino pudiera borrarlo todo. «Él te necesita. Los dos te necesitamos». Rebecca tragó saliva. «Estoy embarcando. Llegaré en unas 20 horas, mamá. Te espero, hija». La llamada terminó. Rebecca se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, como si el dispositivo pesara el triple, como si sostuviera ahí su pasado entero. Sarocha se acercó con ese instinto que tenía para reconocer el segundo exacto en que Rebecca empezaba a romperse. «¿Está más estable?» Rebecca asintió, pero su cuerpo no respondió igual. Se acercó a Sarocha como si necesitara abrazarla para no caerse. Se aferró a ella con un impulso desesperado, con toda la tensión contenida desde la primera llamada. «Sí, pero igual tengo miedo». Sarocha la envolvió entre sus brazos, firme y a la vez suave, como si ese abrazo fuera un refugio. «Estoy contigo», le contestó. «Aquí, ahora y cuando aterricemos también. No voy a dejarte sola en esto». El vuelo fue un purgatorio. Largo, silencioso, lento. Cada hora parecía estirarse de una forma inhumana, como si el reloj se burlara del deseo de llegar rápido. Rebecca pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, perdida en la imagen del océano, tratando de ordenar sus pensamientos sin lograrlo. La ansiedad le latía en la nuca, justo donde empezaba su cabello, y bajaba por la espalda como un escalofrío permanente. A ratos apoyaba la cabeza en el hombro de Sarocha, buscando anclaje, buscando aire. Sentía su respiración tranquila, su calor. Eso la sostenía. Sarocha la cuidó sin decir mucho. Le tomó la mano cada vez que le acomodó la manta cuando notaba que Rebecca temblaba, aunque el avión no estuviera frío. Le acarició el antebrazo con el pulgar, dibujando círculos para apaciguar el miedo. No intentó distraerla ni obligarla a hablar. Solo estuvo, y esa presencia era un abrazo constante. Pero nada lograba calmar del todo el peso que Rebecca llevaba encima. Su familia, su historia, su herida, ese amor que todavía no se atrevía a defender frente al mundo. Cuando finalmente aterrizaron en Bangkok, el golpe de calor húmedo las envolvió como una mano invisible. Un olor a noche tropical, a humedad y tierra caliente, a gasolina de tuk-tuk y flores de mercado, entró profundo en los pulmones de Rebecca. Era su hogar, era su herida, era su origen y su miedo. El aire la atravesó con un vértigo casi físico. Caminaron hacia la zona de equipaje. Rebecca se detuvo de golpe, como si el suelo hubiera cambiado de textura, como si su cuerpo supiera lo que estaba a punto de decir antes que su mente. Sarocha la miró al instante, alerta. «Becca». Rebecca respiró hondo. 1, 2 veces. Sabía que lo que venía iba a doler. A ella, a Sarocha, a las dos. Sarocha empezó, y la voz ya le salía frágil. «Tengo que pedirte algo». Sarocha dio un paso hacia ella, como si quisiera sostenerla antes de que se cayera. «¿Qué pasa?» Rebecca bajó la mirada. «Necesito que vayas a la casa de tus papás». Sarocha se quedó quieta, no sorprendida, sino sintiendo el peso, guardando silencio para escuchar lo que venía. «No puedo llevarte conmigo», continuó Rebecca. «No ahora.
No cuando mi papá está así, no cuando todo está tan frágil. Sarocha asintió apenas. No era aceptación. Era preparación. Rebeca siguió, la voz quebrándose. Mi familia es complicada. Son estrictos, son orgullosos, son... Tragó saliva, son capaces de decir algo horrible sin pensarlo. Y no puedo arriesgarme a que te lastimen. No en este momento. No ahora. No cuando mi papá no pudo terminar. Sarocha dio un paso más. Le tomó la mano. Becca, no tienes que protegerlos a ellos de ti, de nosotras. No los estoy protegiendo a ellos, susurró Rebeca. La mirada se le empañó. Te estoy protegiendo a ti. Si te rechazan, si te miran mal, si te insultan. Si me obligan a elegir justo ahora. Yo no sé si podría con eso. No sé si podría verte herida por mi culpa. Sarocha sintió ese golpe como un abrazo triste. No era rechazo. Era miedo. Era amor con miedo. Le levantó la barbilla con un dedo. Escúchame, dijo con voz suave, firme. Voy a tu ritmo, pero no tardes en llamarme. Porque si no sé nada de ti, tomo un taxi, cruzo la ciudad y me aparezco aunque tus padres se desmaye de la impresión. Rebeca soltó una risa pequeña, rota. No lo harías. Inténtalo y verás, respondió Sarocha, medio seria, medio tierna. Se abrazaron. Largo, profundo. Ese abrazo que uno da cuando sabe que algo importante está a punto de cambiar. En ese aeropuerto entre turistas, maletas y anuncios lejanos parecía que se separaban mundos enteros. Rebeca se fue en dirección al hospital. Sarocha tomó un taxi hacia la casa de sus padres. Con cada paso, las dos sabían que aquel regreso marcaría un antes y un después. Podían sentirlo. Estaba comenzando una prueba que pondría a su amor frente al espejo más duro. Y aún así no se soltaron del todo. No en el corazón. Capítulo 32. La primera noche en Bangkok. El taxi avanzó entre el tráfico de Bangkok, con ese sonido sordo y constante que parecía detener el tiempo. Rebeca llevaba las manos entrelazadas, los dedos tensos, la respiración atrapada a la mitad del pecho. No sabía si era por el miedo, por el cansancio o por el regreso a una ciudad que siempre la había hecho sentir como si no perteneciera a ningún sitio. Sabía que volver aquí implicaría remover heridas, pero jamás imaginó que sería así. Para ver a su padre en una camilla, dormido entre máquinas. El miedo latía en cada parte de su ser, avanzando más rápido que el vehículo. Cuando al fin cruzó las puertas del hospital, el olor antiséptico le golpeó de inmediato. Frío, metálico, casi agresivo. Un aroma que la devolvió a su adolescencia, a todas las veces que venía con su madre por cualquier dolor, antes de que iniciara su vida académica en Estados Unidos. Una enfermera les indicó el camino al área de cuidados intensivos, y Rebeca sintió que sus pies se movían solos, como si su cuerpo estuviera funcionando en piloto automático. No sabía si caminaba o flotaba, si respiraba o simplemente intentaba seguir viva. La vio antes de que su madre la viera a ella, delgada, imponente como siempre, pero sus manos estaban aferradas a un rosario que nunca había usado antes. Mae parecía asustada. Sus hombros temblaban, su cabello estaba desordenado, y sus ojos apagados. «Mamá», susurró Rebeca, con la voz quebrada. Mae levantó la vista. Se quedó inmóvil un par de segundos, sorprendida, casi incrédula, de que ella estuviera allí. Después la abrazó con una fuerza que jamás le había ofrecido en años. Ese abrazo dolió. Dolió en lugares que Rebeca creía ya cicatrizados. Dolió porque llegó tarde. Dolió porque sabía que ese contacto no había existido cuando ella más lo necesitaba. Dolió porque Mae temblaba, y Rebeca sintió un instinto primario de protegerla, que convivía con un resentimiento silencioso. «Llegaste», susurró su madre, hundida entre lágrimas. «Gracias por venir, hija». Rebeca cerró los ojos. Sintió su corazón apagar una capa de resentimiento, aunque aún ardía otra más profunda, más fría, la que exigía explicaciones y nunca las había recibido. El padre estaba allí, quieto, conectado a máquinas que respiraban por él. Su pecho subía y bajaba con un ritmo artificial que parecía ajeno a su propia vida. Había tubos, luces, monitores que nunca dejaban de sonar. Rebeca se acercó despacio, como si cualquier ruido pudiera romperlo. «Papá», susurró, sin saber si podía oírla. «Estoy aquí».
La frase le raspó la garganta. Hace años que no hablaban, el hombre fuerte, poderoso ya no estaba más. Ahora él estaba postrado, y ella era la única que podía sostenerlo. La ironía era tan cruel que parecía preparada por algún dios sin empatía. Rebeca tragó saliva y apoyó su mano sobre la de él. Fría, inmóvil, lejana. La puerta se abrió. Eng entró casi corriendo, con los hombros tensos y el rostro serio. Sus ojos la buscaron primero a ella. «Rebeca», dijo con un tono cálido, contenido. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque era evidente que no. Su piel estaba pálida, su voz quebrada, sus manos temblorosas. Eng se acercó y le tomó una mano. Un gesto suave, medido, como si temiera que ella pudiera romperse. Algo en ese gesto le removió un peso incómodo. Rebeca retiró la mano con delicadeza. No quería herirlo, pero tampoco quería que interpretara algo que no era. Tenía la cabeza en otra parte, en un aeropuerto a cientos de kilómetros, en un par de manos cálidas que sí la sabían sostener, en unos ojos oscuros que la leían sin pedir permiso. En Sarocha. Dios, ¿cómo la necesitaba ahora? La necesitaba física, emocionalmente, espiritualmente. La necesitaba para no derrumbarse, para no sentirse nuevamente esa adolescente que nadie defendió. Eng la observó retirar la mano, pero no dijo nada. Eng comenzó a hablar con los médicos, con su madre, a revisar documentos, a intentar organizar todo. Su presencia era útil, sí, pero cada vez que abría la boca algo en Rebeca se tensaba. Era como si él intentara ocupar un espacio en su vida que no estaba vacío. No ahora. No desde que Sarocha la había tocado, mirado y amado con esa intensidad que le había cambiado la piel. Rebeca sintió un dolor recorrerle la espalda. Necesitaba respirar lejos. Necesitaba silencio. Necesitaba a la mujer que la hacía sentir completa. La asignaron a una habitación pequeña para familiares. Una cama angosta, una luz tenue, una ventana que daba a la avenida donde los autos seguían moviéndose como si nada ocurriera. Rebeca se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por el rostro. Había sido un día demasiado largo, demasiado duro. La ciudad afuera rugía indiferente. Eng tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Ella dudó un segundo, pero asintió. No tenía fuerzas para pelear. Él entró con una botella de agua y una manta extra. Lo dejó todo en silencio, observándola con una preocupación que pesaba. «Has sido muy fuerte, Rebeca», dijo él. Ella no respondió. Se abrazó las piernas, como si intentara contenerse desde el interior. Eng dio un par de pasos más, como buscando acercarse, pero se detuvo. Había algo en los ojos de ella, un cansancio mezclado con distancia que lo frenó. «Si necesitas hablar, estoy aquí», murmuró. Rebeca sintió un nudo apretado entre la garganta y el pecho. Era amable. Ella no quería amabilidad. Quería a Sarocha. «Gracias, pero ahora no puedo». Eng bajó la cabeza y salió, cerrando la puerta con un susurro que se sintió como un alivio. Cuando quedó sola, la oscuridad se cerró sobre ella. Era una oscuridad espesa, húmeda, que olía a desvelo y a temor. Rebeca encendió su teléfono. No había mensajes de Sarocha todavía. La imagen de la piel de Sarocha, del sonido de su respiración cuando dormía, del modo en que ella la encendía solo con mirarla, todo regresó de golpe. Una oleada caliente, triste, desesperada. Rebeca se llevó las manos al rostro. Apretó los ojos. Respiró hondo. «Necesito que estés aquí», susurró, casi sin voz. No sabía si hablaba de fuerza, de calma, o del tipo de intimidad que solo Sarocha lograba despertar en ella. Esa intimidad que no tenía nada que ver con sexo y a la vez lo tenía todo. Esa intimidad que la sostenía, que la organizaba por dentro. Pero lo sabía. La quería cerca. La quería al lado. La quería para no caer. La noche no trajo descanso. Trajo recuerdos, culpas, el eco de su padre durmiendo bajo máquinas. Trajo la sensación de que se había quedado sola en una ciudad que no perdona. Y sin embargo, bajo todo eso, ardía una certeza. Mañana veré a Sarocha. Y Rebeca, aferrada a esa idea como a un salvavidas, pudo cerrar los ojos por primera vez en horas. Capítulo 33. Lo que el apellido exige. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital cuando Rebeca abrió los ojos.
No había dormido realmente. Su cuerpo había descansado por minutos intermitentes, pero su mente seguía atrapada entre máquinas, recuerdos y una ansiedad que crecía como un nudo en el centro del pecho. Se duchó rápido en el pequeño baño del área de familiares, se cambió la ropa arrugada que llevaba desde el vuelo y salió rumbo a la sala de cuidados intensivos. Antes de entrar, vio a su madre tomando un café aguado en un vaso desechable. ¿Dormiste algo?, preguntó Rebeca. No mucho. Estoy esperando que tu padre despierte. Mae la observó un segundo. ¿Y tú? Te ves agotada. Rebeca respiró hondo. Sabía que no podía quedarse allí todo el día sin quebrarse por dentro. Mamá, necesito salir un par de horas. Solo para despejarme un poco. Voy a volver antes de que los médicos pasen ronda. Mae asintió sin cuestionar demasiado. El agotamiento la había suavizado temporalmente. Está bien. No tardes. Rebeca sintió una punzada de culpa, pero sacó el teléfono apenas se alejó del pasillo. Marcó a Sarocha. La llamada duró 5 segundos. ¿Dónde estás?, preguntó Sarocha al responder, su voz suave, preocupada. Hay un parque a 2 cuadras del hospital. ¿Puedes venir? Ya voy. La voz firme, casi urgente, rompió algo en Rebeca. El parque estaba casi vacío. A esa hora la ciudad parecía despertar con lentitud. Algunos niños pedaleaban bicicletas pequeñas, una mujer alimentaba palomas, y el olor a fritura escapaba desde un puesto cercano. Rebeca esperó frente a una fuente apagada, con las manos ocultas en los bolsillos y el corazón ardiendo. La vio llegar. Sarocha venía caminando rápido, sin maquillaje, con el cabello recogido de forma improvisada, como si hubiese corrido desde el momento en que recibió la llamada. Rebeca no lo pensó. Corrió hacia ella y se lanzó directo a sus brazos. El abrazo fue tan fuerte que la respiración de ambas se desacomodó. Rebeca escondió el rostro en el cuello de Sarocha, aspirando ese olor cálido, limpio, dulce, que siempre la devolvía a sí misma. «Te he necesitado», tanto susurró Rebeca ahogada, como si las palabras llevaran horas buscando salir. Sarocha le acarició la espalda con una delicadeza desesperada. «No quiero dejarte sola pasando por esto», dijo contra su cabello. Rebeca negó, aún abrazada a ella. «No puedo llevarte con mi familia, no ahora. Te lastimarían. Sería dañino para todos». Su voz tembló, «No puedo permitir eso». Sarocha la apartó apenas para verla a los ojos. «Yo puedo soportarlo». «Yo no», dijo Rebeca, con una honestidad desnuda. «No puedo verte sufrir por culpa de ellos. No cuando ya estoy al límite». Las manos de Sarocha apretaron las suyas. Era tan cálida, tan constante, tan real. «Entonces solo dime cuándo necesitas que esté aquí», susurró Sarocha. «No voy a irme». Rebeca cerró los ojos y respiró contra su frente. Duraron minutos así, respirando juntas, sostenidas en ese abrazo que parecía detener el mundo. Pero el tiempo avanzaba, y Rebeca sabía que debía volver al hospital. La soltó con un beso corto, tembloroso, apenas un roce. «Tengo que volver», murmuró. «Si te sientes mal, me llamas», dijo Sarocha. «No importa la hora». Rebeca asintió. Se alejó sin mirar atrás. Si lo hacía, no sería capaz de regresar. Cuando entró a la habitación, su padre estaba despierto. Sus ojos se abrieron lentamente y la miraron con un cansancio viejo, pero con esa misma dureza que siempre había marcado su relación. Rebeca sintió un vuelco en el pecho. «Papá», susurró. Él tragó saliva antes de hablar. La voz salió débil, pero el tono era el mismo de siempre. Imponente, exigente. «Siéntate. Quiero hablar contigo». Rebeca obedeció, arrastrando la silla hasta quedar a su lado. «Ya es momento de que hagas lo que tienes que hacer», dijo él sin rodeos. Ella frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «A que te hagas cargo de la empresa familiar», respondió. «Y que te cases con él». El aire se le atascó en la garganta. «Papá, yo. No sabemos cuánto tiempo más estaré en este mundo», la interrumpió con una crudeza que le heló el cuerpo. «Y tú no estás en posición de elegir. Eng es un buen hombre. Su familia es estable. Su empresa puede ayudarnos a salir adelante. Es una decisión simple». Rebeca sintió como el calor subía por su rostro, no de vergüenza, sino de rabia contenida. «Estoy dispuesta a hacerme cargo de la empresa», dijo con la voz temblorosa, pero firme.
pero de casarme no. Yo no estoy enamorada de Eng, ni siquiera lo conozco realmente. Su padre chasqueó la lengua molesto. El amor no es relevante. Eng te conviene. Es práctico, es estratégico, y tu apellido tiene exigencias. No hay nada que discutir. Haz lo que debes. Rebeca sintió como algo dentro de ella se rompía. No era sorpresa. Era confirmación. Confirmación de que nunca la vería como una hija. Solo como una pieza dentro de un tablero empresarial. Se levantó de golpe, las lágrimas rodando sin control. No puedo, papá. No voy a casarme con alguien a quien no amo, dijo con la voz quebrada. Él no respondió. Solo la miró con decepción. Rebeca salió casi corriendo. Apenas llegó al pasillo, Mae la vio. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Rebeca se secó las lágrimas con la manga, sin éxito. No me quiero casar, susurró entre sollozos. Mae la tomó del brazo, llevándola a un rincón apartado. Rebeca, tú no tienes opciones, dijo en un susurro duro. La empresa está en una situación crítica. La familia de Eng es la única salida. Es lo correcto. Es tu responsabilidad. Rebeca abrió la boca, incrédula. ¿Mi responsabilidad? Estoy hablando de mi vida, mamá. De mi futuro. Tu futuro ya está decidido, sentenció Mae. Tu padre necesita esto. La empresa también. No seas egoísta. Rebeca se quedó muda. Un silencio helado cayó entre ellas. Y cuando sintió que no podía respirar más, giró sobre sus talones y salió del hospital sin mirar atrás. Apenas cruzó la primera esquina, sacó su teléfono con manos temblorosas. Sarocha. Su voz se quebró apenas la respuesta llegó al otro lado. No puedo más. ¿Puedo ir a tu casa? Sí, respondió Sarocha sin dudar. Te espero. La casa de los padres de Sarocha estaba en un barrio tranquilo, con jardines cuidados y el sonido de pájaros que Rebeca no escuchaba desde la infancia. Cuando llegó, Sarocha ya estaba esperándola en la puerta. Y al verla así, destruida, con los ojos hinchados y el cuerpo tembloroso, la recibió sin hacer preguntas. La abrazó. Solo la abrazó. Y Rebeca se derrumbó por completo. Lloró contra su pecho, agarrándose a ella como si fuera la única superficie estable en un mundo que se venía abajo. Entre sollozos le contó todo. Cada palabra de su padre, cada ultimátum, cada frase cortante de su madre, cada miedo, cada rabia. Sarocha le acarició el cabello mientras escuchaba. No intentó corregirla. No intentó quitarle dolor. Solo la sostuvo. Quédate conmigo esta noche, susurró finalmente, apoyando su frente contra la de ella. No quiero que estés sola después de todo esto. Rebeca cerró los ojos. Por primera vez en todo el día, sintió que podía respirar. Y sin dudarlo asintió. Capítulo 34. La noche que no quería estar sola. La noche cayó sobre Bangkok como una capa espesa, húmeda, casi pegajosa. En la casa de los padres de Sarocha, el silencio era distinto. No pesaba, no asfixiaba, arropaba. Era un lugar que no era suyo, pero que se sentía infinitamente más seguro que el hospital y su carga. Rebeca entró aún con los ojos rojos, la respiración temblorosa, el cuerpo agotado como si llevara días sin dormir. Sarocha cerró la puerta en silencio, sin decir nada al principio, solo acercándose para abrazarla. Y Rebeca se quebró. No puedo más, Sarocha, susurró, hundiendo la cabeza en su hombro. No puedo con todo esto sola, no quiero casarme, no quiero perderte, no quiero perderme a mí. Sarocha la abrazó más fuerte, como si quisiera sostener su cuerpo y sus decisiones al mismo tiempo. Sintió el temblor, sintió la respiración cortada, sintió la necesidad. «Estás aquí», respondió Sarocha en voz baja. «No estás sola, Rebeca. Yo estoy contigo. Aunque no pueda entrar contigo a ese hospital, aunque tenga que esperar en las sombras, sigo aquí». Rebeca cerró los ojos. Sarocha siempre decía menos de lo que sentía, pero esta vez le dijo exactamente lo que necesitaba oír. La llevó a su habitación. La cama estaba perfectamente hecha, las cortinas entreabiertas dejando entrar la luz tenue de la calle. Rebeca se sentó al borde, todavía con la chaqueta puesta, totalmente rígida. «¿Quieres ducharte?» «Comer algo», ofreció Sarocha. Rebeca negó. No tenía fuerzas ni para eso. Sarocha entonces se sentó a su lado, sin tocarla al principio. Esperó.
Rebeca respiró hondo una vez, 2, 3, hasta que el silencio la quebró de nuevo. Mi padre quiere que me case con él, dijo de golpe, sin rodeos. Él no me preguntó. Me ordenó. Como si mi vida fuera un trato. Como si yo fuera parte del acuerdo. Su voz se rompió. Y mi madre, ella me dijo que la empresa necesita ese matrimonio. Sarocha apretó los labios. No dijo lo sabía. No dijo lo esperaba. Simplemente le tomó la mano, despacio, como si temiera hacerle daño. No pueden obligarte, murmuró. Sarocha, Rebeca la miró con desesperación. Lo están haciendo. Es exactamente lo que están haciendo. Se inclinó, apoyando la frente en el hombro de Sarocha. Sintió su piel tibia a través de la ropa. Sintió su respiración calmada, firme. Sintió ese espacio seguro que solo ella podía darle. Sarocha entonces la rodeó con los brazos. No hubo prisas, no hubo insinuaciones. Fue un abrazo profundo, largo, de esos que sostienen a alguien que ya no sabe cómo sostenerse sola. Solo quédate conmigo esta noche, le dijo Sarocha en voz baja. No pienses en mañana ahora. No pienses en lo que quieren de ti. Solo quédate. Rebeca asintió sin levantar la cabeza. Durmieron juntas, pero no revueltas. Sarocha se acostó a su lado, sobre la cama, dejando espacio esperando que Rebeca decidiera. Pero Rebeca, apenas Sarocha apagó la luz, se deslizó contra ella, pegando su cuerpo al suyo, buscando calor, buscando silencio, buscando respirar. Los dedos de Sarocha se enredaron lentamente en el cabello de Rebeca. Ese gesto simple, suave, lleno de intención emocional bastó para que Rebeca, finalmente se calmara. Gracias, susurró. No tienes que darme las gracias, respondió Sarocha, acariciándole la cabeza. Te amo. Y no voy a dejarte caer. Rebeca cerró los ojos. Sintió el pecho apretarse, pero esta vez no por tristeza, sino por la intensidad de lo que sentía. Pasada la medianoche, el teléfono de Rebeca vibró. Una llamada de En. Ella lo miró con una mezcla de rabia, agotamiento y miedo. Sarocha vio el nombre en la pantalla. No dijo nada, pero su mirada se endureció, una sombra protectora atravesándola. No voy a contestar, dijo Rebeca, apagando el teléfono de golpe. Haz solo lo que tú quieras, murmuró Sarocha. Y Rebeca, por primera vez desde que llegó a Tailandia, sintió que tenía permiso para hacerlo. La noche terminó con ambas abrazadas, sin besos, sin caricias que cruzaran la línea. Solo dos cuerpos buscándose para no romperse. Solo dos mujeres intentando encontrar un lugar donde respirar. En la penumbra, con la respiración de Sarocha contra su cuello, Rebeca pensó: la necesito más de lo que debería, más de lo que es seguro. Pero en ese momento no le importó. Solo quería quedarse allí, con ella. Capítulo 35. Cuando el mundo se rompe. El teléfono sonó antes del amanecer. Un sonido agudo, persistente, casi violento contra el silencio de la habitación. Rebeca abrió los ojos de golpe. Durante un segundo no supo dónde estaba, hasta que vio el número en la pantalla. Mamá. El corazón se le detuvo antes incluso de contestar. Sintió un hormigueo frío bajarle por la espalda. Mamá. Su voz salió quebrada, temblorosa, como si la llamada le hubiera arrancado algo. Del otro lado solo escuchó llanto. Respiración entrecortada. Un caos mudo. Rebeca, hija, tu padre. El sollozo ahogado de su madre la atravesó por completo. Tuvo otro infarto, el médico dice que no saben si va a despertar. Rebeca sintió que el aire se volvía pesado, espeso, imposible de respirar. El cuarto se estrechó. Todo giró. Sarocha, que había estado dormida a su lado, se incorporó de inmediato, con los ojos muy abiertos. Rebeca, ¿qué pasa?, preguntó alarmada. Pero Rebeca no podía hablar todavía. Apenas logró cortar la llamada. El teléfono cayó sobre la cama. Las manos le temblaban sin control. Mi padre, balbuceó, llevando ambas manos a su rostro. Sufrió otro infarto. No saben si va a despertar. Su cuerpo cedió. Sarocha la atrapó envolviéndola con sus brazos, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del momento. Voy contigo, susurró Sarocha, firme, decisiva. No vas a enfrentar esto sola.
Rebeca apoyó la frente en el hombro de ella y dejó caer un sollozo que había estado conteniendo desde el día anterior. No discutió. No podía. No quería estar sin ella. El trayecto fue silencioso, casi irreal. Bangkok despertaba con un cielo sucio y gris, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. La ciudad bullía afuera, pero adentro del auto no había más que un vacío tembloroso. Rebeca miraba la ventana sin verla. Edificios, luces, motos. Todo se desdibujaba en su visión nublada. Sarocha mantenía su mano entre las suyas, acariciando el dorso con el pulgar, un gesto lento, repetitivo, casi hipnótico. No hablaba. No hacía falta. Simplemente estaba ahí, sosteniéndola desde un lugar que nadie más podía alcanzar. Rebeca respiraba con dificultad. Sarocha lo notó. «Estoy aquí», repitió suavemente. Y esas dos palabras la mantuvieron entera. El hospital la recibió con un silencio tenso, de esos que anuncian malas noticias. Rebeca vio a su madre desde lejos. Despeinada, pálida, los ojos hinchados. A su lado, como una sombra, estaba Eng. Ambos voltearon al verla. La madre de Rebeca avanzó de inmediato, casi tropezando en el apuro. «Hija», la abrazó con una fuerza desesperada. «No sé qué va a pasar, no sé qué hacer». Rebeca sintió el llanto subirle de golpe. Abrazó a su madre con un amor que dolía, con una pena que se pegaba a los huesos. Cuando se separaron, su madre por fin notó a Sarocha. La observó con sorpresa, con incomodidad, con una especie de desconfianza automática. Y la pregunta cayó como un juicio. ¿Quién es? El tono no era hostil, pero sí cargado de un filtro invisible. Las reglas viejas, el deber, lo correcto, lo que se espera, todo eso hablaba por ella. Rebeca tragó saliva. Ella es, su voz falló un momento, porque decir la verdad era imposible. Es amiga mía. Vino conmigo. A su lado, Eng tensó la mandíbula. Su mirada se deslizó de Rebeca a Sarocha. Un análisis rápido. Un juicio silencioso. Sarocha, impecablemente respetuosa, inclinó la cabeza a modo de saludo. No dio un paso más. No invadió. Pero tampoco retrocedió. Rebeca lo notó. Y sintió un orgullo quieto, privado. El médico apareció al cabo de unos minutos, serio, con el semblante agotado de quien ya no puede ofrecer esperanzas fáciles. Señora Armstrong se dirigió a la madre. Como ya sabe, su esposo sufrió un segundo infarto hace unas horas. Pudimos estabilizarlo momentáneamente, pero la situación es crítica. Su corazón está muy débil. Rebeca sintió que la voz del médico se distorsionaba, como si la oyera bajo el agua. Si llega a despertar, continuó, él será por poco tiempo. Les recomiendo que, si tienen algo que decirle, si necesitan despedirse, este sería el momento. La madre de Rebeca rompió en llanto. Rebeca sintió la garganta cerrarse. Tenía tantas cosas que decirle, y ninguna buena. Eng dio un paso hacia ella y colocó una mano en su espalda. Rebeca se tensó de inmediato. «Rebeca, yo estoy aquí para lo que necesites», dijo él. Pero su tono no llegaba realmente a ella. No podía. No ahora. No desde que su padre había dicho que debía casarse con él. No desde que su familia veía su vida como una transacción. Sarocha observaba la escena con una tensión contenida. No era celos. Era dolor. Era querer sacarla de allí. Era querer ser la que la cuidara. Rebeca apartó la mano de Eng con delicadeza, pero con claridad. «Necesito entrar a verlo», susurró sin mirarlo. Entonces miró a Sarocha. Por un instante solo existieron las dos. Sarocha dio un paso adelante, lo justo. Sus ojos suaves le dijeron más que cualquier abrazo. «Estoy aquí», repitió, con una voz que parecía sostenerla desde dentro. Rebeca sintió un sollozo escapársele. Asintió. Y se fue con su madre hacia la habitación. Antes de entrar, su mano rozó la de Sarocha y la soltó, como si doliera hacerlo. La puerta se cerró, y Sarocha quedó en el pasillo, con el corazón latiendo demasiado rápido, con la impotencia ahogándole el pecho, esperando por ella, sin moverse, sin pensar en irse, como si ella fuera su única dirección posible. Capítulo 36. La última promesa. El pasillo del hospital olía a desinfectante y miedo. Ese olor metálico, frío, que a Rebeca siempre le había provocado ansiedad.
Caminaba junto a su madre, empujada hacia la habitación donde el doctor les había dicho. Despertó, pero deben prepararse. No queda mucho tiempo. La frase le había perforado el pecho. Ahora, frente a la puerta entreabierta, Rebeca sintió cómo sus piernas temblaban. Su madre respiró hondo, intentando mantener una fortaleza que hacía días estaba hecha trizas, y entró primero. Rebeca la siguió, pero el aire dentro de la habitación parecía más denso, como si cada molécula supiera que ese sería el último acto de una historia. El monitor marcaba un ritmo delicado, una insistencia casi obstinada en seguir funcionando, aunque el cuerpo conectado a él estuviera perdiendo la batalla. El padre de Rebeca estaba despierto, pero no era él. Era una versión pequeña, casi irreconocible. Una sombra del hombre que había gobernado todo a su alrededor durante décadas. Sus ojos se abrieron cuando sintió la presencia de ellas. 2 líneas de vida a punto de romperse. Rebeca murmuró, como si pronunciar su nombre fuera un esfuerzo monumental. Ella se acercó con miedo de tocarlo, porque si lo hacía, tendría que aceptar que se estaba yendo de verdad. «Papá, estoy aquí», respondió, y su voz se quebró antes de terminar la frase. Y entonces ocurrió algo que ella jamás habría imaginado ver. Lágrimas. 2, pequeñas, desordenadas, escaparon de los ojos de él. Rebeca sintió que el alma se le fracturaba en 1000 pedazos. Su madre soltó un gemido ahogado y se acercó, acariciándole el rostro con manos temblorosas. «Mi amor», dijo entre sollozos, «no hables. Guarda fuerzas». No, él negó muy débilmente, pero con esa autoridad que nunca desaparecía. «Es el momento». La enfermera cerró la puerta detrás de ellas, dejándolos en una intimidad sagrada y devastadora. El padre extendió los dedos, buscando las manos de ambas. Rebeca se inclinó para tomar la suya. Estaba fría, tan fría. Ese detalle, ese mínimo contacto, fue lo que la terminó de desarmar. «Quiero hablar con ustedes», dijo él. Las dos juntas. Rebeca sintió un temblor recorrerle los brazos. Su madre asintió entre lágrimas. «Mi hora llegó», logró decir, con un hilo de voz que parecía romperse desde dentro. «Y necesito asegurarme de que no dejo nada inconcluso». Rebeca negó, las lágrimas ya cayendo sin control. «No, no digas eso. Todavía podemos». Rebeca la interrumpió él, firme, incluso al borde de la muerte. «Escúchame». Ella apretó su mano, sintiendo como algo en su pecho ardía, como si estuviera respirando fuego. «La empresa está en una situación crítica», susurró. «Deudas, amenazas de quiebra, inversores en fuga». Cerró los ojos un instante, como si aquello también le doliera físicamente. «La única solución es la unión con la familia de Eng». Mae bajó la mirada. Rebeca lo notó. Esa complicidad silenciosa entre ellos le cayó como una bofetada. «Papá». Su voz salió sofocada. «Por favor. No puedo casarme con alguien que no amo. No puedo. Apenas lo conozco». «El amor no importa», sentenció él, y esa frase latió como un golpe seco en el aire. «Importa la responsabilidad. Importa el apellido. Importa el futuro de tu madre. Importa que sostengas lo que yo construí». Rebeca sintió el pecho apretarse como si unas manos invisibles la estrangularan. «Tienes que sacrificarte si es necesario», añadió él. «Así se hace en esta familia. Así se ha hecho siempre». Sacrificio. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una sombra que se posaba sobre ella. «Prométemelo», susurró él. «Prométeme que te casarás con Eng. Es la única manera de salvarlo todo». Rebeca cerró los ojos con fuerza. Quería poder decir que sí. Quería aliviarle el alma antes de que muriera. Pero prometerlo sería traicionarse. Traicionar lo que sentía. Traicionar su propia vida. Traicionar incluso a Sarocha. Y algo dentro de ella se puso de pie. Algo que había nacido en brazos de la única mujer que la había hecho sentir viva. «Papá», susurró, temblando, «lo único que puedo prometerte es que salvaré la empresa». Él la miró como si no entendiera. Como si sus palabras fueran un golpe directo al corazón. «Rebeca, pero no puedo prometerte un matrimonio con alguien a quien no amo», continuó ella, con lágrimas cayendo sin control. «No puedo destruir mi vida para salvar algo que puedo proteger de otras maneras». La habitación se volvió un pozo de silencio. Su madre comenzó a llorar más fuerte. Él quiso hablar, pero su cuerpo se retorció brevemente de dolor.
Mae lo sostuvo. No hables, por favor, rogó ella. Pero él, con un esfuerzo casi sobrehumano, tomó la mano de su esposa. Mae, cuida a Rebeca, murmuró. Luego la miró a ella. Una última vez. Un instante en el que todo se detuvo. Sus labios formaron la palabra hija, pero no alcanzó a decirla. El monitor cambió su sonido. Un pitido largo, recto, inconfundible. El fin. Rebeca sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Papá, papá, gritó como si el sonido pudiera traerlo de vuelta. Su madre cayó de rodillas, hundida en un llanto que cortaba el aire. Los médicos entraron corriendo, pero Rebeca ya sabía. Lo supo antes de que lo confirmaran. Lo supo en el silencio del cuerpo inmóvil. Ella quedó ahí, con la mano de él aún entre las suyas, mientras sus lágrimas caían sobre la sábana. Su padre se había ido, y con él una parte de su propia historia. Rebeca se inclinó hacia su madre, abrazándola mientras ambas lloraban. Pero su mente estaba en otro lugar, en una casa donde la luz era más cálida, en unos brazos que siempre se abrían cuando ella se rompía, en una voz que la llamaba Becca con ternura y firmeza, en Sarocha, la única persona capaz de sostenerla cuando todo lo demás se estaba derrumbando. Capítulo 37, donde corro cuando el mundo se rompe. El sonido del monitor todavía resonaba en la cabeza de Rebeca, incluso después de que los médicos la apartaron de la cama. Aquel pitido constante, monótono e interminable, no solo marcaba la muerte de su padre, parecía marcar la fractura irrevocable de su propia vida. Su madre lloraba sin poder sostenerse en pie, sostenida por dos enfermeras que intentaban ofrecerle consuelo. Pero Rebeca no podía quedarse ahí. La habitación era un pozo oscuro y helado. El olor a desinfectante, a máquinas y a muerte le llenaba la garganta. El cuerpo inmóvil sobre la cama, el que una vez fue su padre, era un golpe directo a su alma. No podía respirar. Salió tambaleándose. Primero caminó buscando aire. Luego, cuando sintió que el pecho se le cerraba, casi tropezó. Y finalmente, como si todo el dolor la empujara, echó a correr. Abrió la puerta de la sala de golpe, casi con desesperación, como si la habitación la estuviera apretando por dentro. El pasillo estaba lleno de gente, enfermeras, doctores, familiares, voces que no registró. Todo estaba envuelto en un murmullo distante, menos dos figuras. Eng y Sarocha. Ambos estaban de pie, rígidos, expectantes, con el rostro marcado por la ansiedad de no saber qué había ocurrido. Ambos dieron un paso hacia ella, pero el cuerpo de Rebeca eligió antes que su mente, antes que la lógica, antes que el miedo. Corrió directamente hacia Sarocha. No lo pensó, no lo evaluó. Simplemente corrió hacia quien su corazón reconocía como su único refugio. Becca, susurró Sarocha apenas un instante antes de que Rebeca chocara contra ella. Y entonces Rebeca se quebró por completo. Se derrumbó en sus brazos con un llanto salvaje, doloroso, incontrolable. Un llanto que venía de años de silencios, de heridas, de pérdidas, de cargas que ella había intentado sostener sola. Un llanto que no era solo por la muerte de su padre, sino por todo lo que él nunca le permitió ser. Sarocha la abrazó con tanta fuerza que parecía temer que se deshiciera entre sus manos. Le envolvió la espalda, la nuca, los hombros. La sostuvo entera, como si fuera la única persona capaz de impedir que se rompiera irreparablemente. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí», murmuró contra su cabello, acariciándole la espalda, sintiendo cada uno de esos temblores como si fueran propios. Rebeca hundió el rostro en su cuello, agarrándose a la tela de su camisa con los dedos crispados, como si necesitara anclar su cuerpo a ese abrazo para no perderse del todo. Sarocha cerró los ojos, respirando hondo, protegiéndola con el cuerpo entero, mientras un dolor silencioso le recorría el pecho. Quería llevárselo todo. Quería absorber ese sufrimiento, guardarlo en sí misma, quitarle a Rebeca aunque fuese un poco de ese peso insoportable. A pocos metros, Eng se quedó completamente inmóvil. Retrocedió un paso sin darse cuenta. La escena frente a él lo golpeó con la fuerza de una verdad incómoda. Una verdad que nunca había querido mirar directamente. El abrazo no era el de una amiga cualquiera. Era un abrazo que nacía desde un lugar al que él jamás había tenido acceso. Confusión, celos,
dolor, frustración. Todo se mezcló brevemente en su expresión. Pero no dijo nada. No podía. El llanto de la madre de Rebeca resonó desde dentro de la habitación. Un llanto crudo, desgarrador. En un acto casi automático, se giró hacia ella. La vio tambalearse hacia él, completamente destruida. La tomó por los hombros y la abrazó para sostenerla. «Estoy aquí, Mae, no se preocupe», murmuró. «No está sola». Ella se aferró a él, llorando como si el mundo se hubiera caído bajo sus pies. Pero no miró hacia su hija, y no vio que Rebeca seguía sostenida por alguien más. Rebeca tampoco la miró a ella. No podía, no quería. Solo se apretó más contra Sarocha, como si temiera que ese abrazo pudiera desvanecerse. Se fue, susurró entre sollozos que la estrujaban por dentro. Sarocha se fue. Sarocha le acarició la cabeza con un gesto tan tierno que era casi doloroso. «Lo sé, mi amor», susurró, con la voz quebrada por la impotencia. «Lo sé. Estoy aquí contigo. No estás sola. No voy a dejarte». Rebeca respiró entrecortado, intentando encontrar un ritmo que no cortara en dolor. Sarocha la meció levemente, sin darse cuenta, como si fuera un reflejo natural para calmarla. Miró la escena desde unos pasos atrás, mientras seguía sosteniendo a la madre de Rebeca. Su mirada era larga, profunda, llena de algo que aún no sabía cómo nombrar. Algo que tal vez ya sospechaba, pero que ahora, viéndolas así, no podía negar. Pero Rebeca no percibía nada de eso. El mundo entero se había reducido a un abrazo. A unos brazos donde podía llorar sin esconderse. A la única persona capaz de mantenerla en pie cuando todo se había derrumbado. El pasillo siguió moviéndose a su alrededor. Gente pasando, voces, pasos, luces frías. Pero para Rebeca, solo existía ese instante. El momento en el que, al perder a su padre, su cuerpo eligió sin dudarlo hacia dónde correr. Hacia el único amor que había intentado ocultar hasta ahora. Capítulo 38. La noche del duelo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio espeso, lleno de respiraciones contenidas, de pasos lentos, de miradas que preferían no encontrarse. Rebeca no hablaba. No había hablado desde que salieron del hospital. Solo caminaba con la vista perdida, aferrada a la manga del suéter de Sarocha, como si sin ese punto de contacto fuera a desplomarse. Sarocha no preguntó nada. Solo la sostuvo firme, paso por paso, hasta llegar a la casa donde velarían a su padre. Llegó más tarde, con el rostro tenso, como si intentara mantener el control de una situación que en realidad ya no controlaba. La madre de Rebeca observaba todo con los ojos rojos. Había llorado tanto que la voz se le había vuelto delgada. Sentía un dolor profundo por perder al hombre que la había acompañado prácticamente toda su vida. Pero también sentía culpa, porque en el fondo sabía que era responsable de su muerte. Ella no quería eso. Pero se había enamorado de alguien más, y eso la llevó a traicionar el apellido que le dio cobijo toda su vida. Y aún así, cuando su mirada cayó sobre la mano de Sarocha sosteniendo la espalda de su hija, algo chispeó dentro de ella. Rebeca no se había separado ni un segundo de Sarocha desde el hospital. Era extraño, demasiado extraño. Esa noche, la sala donde se velaba el cuerpo estaba llena de flores blancas y murmullos. Velas encendidas. Rostros tristes. Pero para Rebeca, nada de eso importaba. Todo era un ruido lejano, una escena borrosa detrás de una nueva fisura que se había abierto dentro de ella. Se quedó sentada junto al cuerpo de su padre hasta que sintió que no podía respirar. Un nudo en el pecho, un peso en la garganta, un temblor en las manos. «Beca», susurró Sarocha acercándose despacio, como si temiera romperla. Rebeca levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados, vacíos. «No quiero estar aquí», dijo con un hilo de voz. No puedo con esto». Que estaba a unos metros conversando con los tíos de Rebeca, giró al escucharla. Dio un paso hacia ella, pero Sarocha ya estaba arrodillándose a su lado, tomándola de las manos. «Ven conmigo», le dijo. Y Rebeca obedeció sin dudar. La madre de Rebeca observó ese pequeño gesto. El modo en que su hija parecía encogerse solo cuando Sarocha estaba cerca. La forma en que Sarocha la sostenía, con una intimidad que iba más allá del simple apoyo. Se le frunció el ceño. Algo no estaba bien.
Subieron a una habitación del segundo piso, donde Rebeca por fin dejó de contenerse. Se desplomó sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos, llorando como si el dolor le partiera las costillas por dentro. «No quiero casarme», susurró entre sollozos. «No quiero, no puedo, no quiero vivir una vida que no es mía». Sarocha se sentó junto a ella y la abrazó, envolviéndola con una suavidad que a Rebeca le quemó y la calmó al mismo tiempo. «No tienes que decidir nada ahora», dijo Sarocha. «No hoy. En va a presionarme, mi madre también, todos». Rebeca respiraba entrecortado. «Mi papá se fue creyendo que yo». La voz se quebró. Rebeca Sarocha tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarla. «Estoy aquí. No te voy a dejar sola». El temblor del cuerpo de Rebeca se intensificó. Se aferró a ella como si fuera el único lugar del mundo donde podía sostenerse sin desmoronarse. «No te vayas», susurró contra su cuello. «Quédate conmigo. Esta noche. No quiero estar con nadie más». Sarocha no dudó. Se quedó. Horas después, hubo un suave golpe en la puerta. «Rebeca». Su voz era contenida, pero cargada de insinuación. «¿Podemos hablar un momento?» Sarocha sintió a Rebeca ponerse rígida. «No quiero», murmuró ella, hundiendo el rostro en el pecho de Sarocha. Esperó. Silencio. Luego un suspiro frustrado. Pasos que se alejaron. Sarocha acarició el cabello de Rebeca, sin decir nada. Abajo, la madre de Rebeca había notado la ausencia de ambas. Miró a «¿Dónde está Rebeca?» «Está arriba», respondió apretando la mandíbula. «Con Sarocha». La madre entrecerró los ojos. Ya no era solo extraño, era preocupante. Al amanecer llegó el momento del entierro. Rebeca tenía el rostro hinchado, ojeroso, pero Sarocha la sostenía por la cintura con discreción, guiándola entre la multitud. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, Rebeca se apoyó por completo en Sarocha, luchando por no desmoronarse otra vez. Sarocha no se movió, no la soltó. Y cuando al final levantó la mirada, encontró a la madre de Rebeca, observándolas con una expresión que decía más que 1000 palabras. Desconfianza, alerta, sospecha, una línea que estaba comenzando a dibujarse, un conflicto que acababa de nacer. Y en el centro de esa tensión, Rebeca apretaba los dedos de Sarocha como si fueran su única verdad en medio del luto. Capítulo 39. Las primeras grietas. El regreso del cementerio fue silencioso, incómodo, cargado de un peso invisible que ninguno de los presentes terminaba de nombrar. Los pasos crujían sobre el camino húmedo, los rezos todavía flotaban en el aire, y aunque la gente se despedía en susurros, la procesión tenía una extraña rigidez, como si todos supieran que algo más, además del duelo, se estaba moviendo debajo. Rebeca caminaba despacio, casi arrastrando los pies. El dolor en su pecho parecía físico, como una piedra negra alojada entre las costillas. Sarocha avanzaba junto a ella, a un costado, sin tocarla, pero cada gesto suyo era una red invisible sosteniendo a Rebeca. Los familiares observaban, los vecinos murmuraban, y aún así, Sarocha no se alejó. Llegaron a la casa. La luz que se filtraba por las ventanas era tenue, como si el lugar también estuviera de duelo. Apenas entraron, la madre de Rebeca se enderezó, conteniendo el temblor del llanto, y la llamó con un tono que a Rebeca le heló la sangre. «Rebeca, necesito hablar contigo. A solas». Rebeca sintió algo romperse dentro. Quiso decirle ahora no, por favor, pero la figura de su madre tan frágil y al mismo tiempo tan feroz no dejaba espacio para excusas. Su mirada voló instintivamente hacia Sarocha, que la observaba con preocupación y un dolor silencioso. «Ve», susurró Sarocha, con una suavidad que casi la desarmó. «Estoy aquí». Rebeca la miró un segundo más, como si necesitara memorizarla, y luego siguió a su madre. Entraron al comedor, donde la luz mortecina hacía que la estancia se sintiera aún más fría, más dura, más propicia para lo inevitable. La madre cerró la puerta. Lentamente, con una calma engañosa. Pero cuando giró hacia Rebeca, la expresión en su rostro ya no era de madre en duelo. Era la de una mujer enfrentada a un enigma que temía resolver. Rebeca dijo sin rodeos: «Necesito saber qué está pasando». Rebeca parpadeó, incapaz de ocultar el sobresalto. «¿A qué te refieres?».
A ella. No hizo falta mencionar el nombre. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no se ha separado de ti desde el hospital? Esa última frase cayó como un peso sobre la mesa, como si la madre hubiera estado acumulándola desde días atrás. Rebeca sintió el aire cerrarse alrededor de su garganta. Había esperado preguntas, sí, pero no tan pronto, no tan directo, no con ese filo. Mamá, yo. Pero su madre la interrumpió, la voz cargada de emoción contenida. Tu padre acaba de morir, tu prometido está aquí apoyándote, tu familia entera está intentando sostenerte, y tú estás pegada a una desconocida. Su voz se quebró un instante, traicionándola. La gente habla. Yo escucho. Y no entiendo nada. Rebeca bajó la mirada. Sentía las manos temblarle. La madre dio un paso más, casi susurrando. ¿Tienes algo que decirme? En ese momento, antes de que Rebeca pudiera respirar siquiera, la puerta se abrió. Disculpen, dijo Eng, con el ceño fruncido, pero yo también quiero entender qué está pasando. Su presencia llenó la sala, imponente y cargada de reproches. Los ojos de Eng se clavaron directamente en los de Rebeca, con una mezcla de confusión, celos y una creciente impaciencia. No es normal que Sarocha esté aquí, ahora, en todo esto. Rebeca sintió el corazón martillarle contra el pecho. El duelo, el dolor, la presión, todo se mezclaba hasta volverse insoportable. Sarocha es una amiga, logró decir. Me ha estado ayudando. Nada más. Eng soltó una risa breve amarga. Una amiga no duerme contigo la noche del velorio. Rebeca se atragantó. Su madre la miró como si acabara de recibir una cachetada. Rebeca, susurró, herida, confundida, temblorosa. Dime la verdad. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella. Las expectativas, los secretos, el duelo, los mandatos familiares, todo se acumuló en un solo segundo que la dejó sin aire. Y entonces, derrotada, extenuada, desesperada por no romperse aún más, tomó una decisión que sabía que la destrozaría. Voy a decirle a Sarocha que se vaya, dijo bajito. No quiero problemas ahora. No, no puedo. Sarocha estaba en la entrada, de pie, como si hubiera previsto lo que venía. Sus hombros tensos, sus manos entrelazadas, sus ojos oscuros fijos en la puerta por donde Rebeca apareció. Beca, ¿qué pasó? Rebeca intentó hablar, pero la voz le tembló. Las palabras no le salían. Tuvo que respirar hondo varias veces. Mi mamá y Eng están haciendo preguntas, dijo al fin, apenas audible. Muchas. No entienden por qué estás aquí. No, no quiero que se arme un conflicto ahora. Estoy cansada. No puedo con más. El silencio que siguió fue espeso. Los ojos de Sarocha brillaron apenas, pero su rostro se mantuvo sereno, lleno de respeto y de un amor que no exigía nada. Rebeca bajó la mirada, sintiendo culpa, dolor, miedo. Creo que lo mejor es que por ahora te vayas a tu casa, continuó. Yo te voy a llamar, te lo prometo. Solo déjame ordenar esto. No quiero que te ataquen. No quiero que te mezclen en mi problema familiar. La respiración de Sarocha se volvió lenta, medida, como quien se prepara para recibir un golpe. Luego dio un paso hacia ella y tomó sus manos con suavidad exquisita. Entiendo, dijo en voz baja, sin reproche. Y sé que esto te duele más de lo que dices. Alzó una mano y rozó la mejilla de Rebeca. Pero escúchame, no estás sola. Sí. Rebeca cerró los ojos un segundo, luchando contra las lágrimas. No me olvides, susurró Sarocha, como una súplica silenciosa. Nunca respondió Rebeca, con un nudo en la garganta que la dejó sin aire. Sarocha se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Respiraron juntas, lentas, como si ese instante fuera el último refugio del mundo. Luego se separó. La puerta se abrió. Y Sarocha salió. Ese simple sonido, la puerta cerrándose tras ella, perforó a Rebeca como una despedida irreversible. En lo alto de la escalera, la madre de Rebeca observaba. No lloraba. No temblaba. No preguntaba. Solo miraba. Y en esa mirada había miedo, sospecha, y una sospecha nueva. Rebeca no solo estaba sufriendo la muerte de su padre. Estaba ocultando algo mucho más profundo. Algo que tarde o temprano saldría a la luz. Y así, en el silencio posterior a un entierro, comenzó un conflicto que iba a cambiarlo todo. Capítulo 40.
lo que se rompe cuando nadie mira. La casa estaba más silenciosa que nunca. Cuando la puerta se cerró detrás de Sarocha, y luego detrás de En, la ausencia cayó como una piedra en el pecho de Rebeca. Era como si el aire hubiera perdido densidad, como si la casa entera contuviera la respiración. Su madre caminó hacia la cocina con pasos lentos, casi mecánicos, el rostro tenso, los labios apretados, pero no dijo nada. El silencio entre ambas no era nuevo, pero esa noche tenía otro peso. No era indiferencia, era algo más filoso, más viejo, más inevitable. «Ve a descansar», hija, susurró finalmente sin mirarla, sin suavidad, sin una nota verdadera de consuelo. Rebeca asintió con un gesto pequeño, casi infantil. Subió las escaleras despacio, como si cada peldaño la empujara a un pasado que no había pedido revivir. Sus dedos pasaron por la baranda, reconociendo la textura, los bordes gastados, las muescas que ella misma hizo cuando tenía 13 años, y fingía que era parte de un barco y no de esa casa. Al abrir la puerta de su antiguo cuarto, el golpe emocional fue inmediato. Y se rompió. No fue un llanto pequeño, ni un sollozo controlado. Fue un derrumbe entero, profundo, de esos que solo ocurren cuando uno vuelve al lugar donde aprendió a contenerse. Se dejó caer sobre la cama y hundió la cara en sus manos. Las lágrimas le quemaban, pero seguían cayendo una tras otra, como si llevaran años esperando salir. Lloró por su padre, por la muerte, por el duelo que no sabía cómo gestionar. Lloró por sí misma, por lo que siempre había tenido que esconder. Lloró por el miedo de volver a ser la Rebeca que esta casa había moldeado. Pero sobre todo lloró por ella, por Sarocha, por haberle dicho que se fuera, por haber sentido cómo se le desgarraba el pecho al verla caminar hacia la puerta. «Lo siento, por favor, entiéndeme», repetía en su mente. Pero sabía que Sarocha sí la entendía, y esa comprensión la destrozaba aún más. En otro punto de la ciudad, Sarocha estaba viviendo su propio desdoblamiento. No recordaba haber llegado a su casa. Las llaves habían terminado sobre la mesa, pero podría haberlas dejado caer en el suelo y no habría notado la diferencia. El silencio del lugar, que usualmente la tranquilizaba, esa noche se sentía extraño, más frío, más vacío. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando un punto inexistente. Sus manos temblaban sin que ella se diera cuenta. Rebeca estaba allí, en la casa de su infancia, en un lugar donde las paredes hablaban más fuerte que las personas. Sola, vulnerable, expuesta, y ella no estaba. «Debería estar con ella», murmuró apenas audible. Caminó por el living sin rumbo, como un animal enjaulado. Se detuvo, se llevó las manos al rostro. Trató de respirar profundo. Trató de razonar, pero cada intento era un fracaso. Debería haber insistido. Debería haber dicho que no se iba. Debería haberse quedado aunque su presencia incomodara a todos. «No estás sola, Rebeca», susurró, como si pudiera enviarle el mensaje de alguna manera. «No, esta vez, no te voy a dejar sola». Sus ojos ardieron. Ella no lloraba a menudo, pero esa noche sintió el corazón apretarse con una mezcla de culpa y amor tan violenta que tuvo que sentarse en el suelo, las rodillas contra el pecho, como si así pudiera contener todo lo que la desbordaba. La única imagen en su mente era Rebeca rompiéndose sola en la habitación azul, y su instinto le gritaba que debía estar allí, sosteniéndola, protegiéndola, abrazándola con el cuerpo entero si era necesario. Pero sabía que no podía. No aún. No mientras esa casa siguiera siendo un campo minado para Rebeca. Cuando el sol ya se había escondido por completo, Rebeca bajó a cenar. La mesa estaba preparada de manera casi perfecta. Platos blancos, servilletas dobladas con precisión, la comida servida como si fuera una ocasión especial. Pero el ambiente era frío, tenso. Su madre tenía ese manierismo que tomaba cuando necesitaba sentirse en control. Cortaba la comida despacio, muy despacio, como si cada gesto fuera parte de un ritual. Rebeca se sentó frente a ella, sin hambre, pero con la necesidad de no generar más problemas. «Tendremos que poner en orden las cosas», dijo su madre de pronto, sin levantar la mirada. «No podemos dejar cabos sueltos. Para eso necesitaremos a En». Rebeca cerró los ojos un segundo. No por sorpresa, sino por agotamiento. No respondió firme, pero tranquila. «No quiero a En cerca.
Su madre levantó la vista con una mezcla de incredulidad y molestia. Tu padre hubiese querido que la familia se mantuviera unida, dijo con un tono duro, afilado. Ese era su último deseo, Rebeca. El golpe emocional fue certero. Su madre sabía exactamente dónde apretar. ¿Dónde dolía más? Rebeca respiró hondo. Contó hasta 3. Sostuvo la mirada. No voy a moldear mi vida para cumplir un deseo que nunca fue justo conmigo, respondió con calma, pero con un temblor interno imposible de esconder. ¿Y qué quieres hacer entonces?, preguntó su madre, cruzando los brazos, inclinándose hacia adelante. Vas a seguir ocultando cosas, porque algo está pasando. Lo sé, lo siento. Y esa mujer, la palabra, salió teñida de desprecio. No debería volver aquí. Rebeca sintió un pulso en su garganta. Quiso contenerse. De verdad quiso. Pero ya no podía. No después de tantos años. No después de haber amado en silencio. No después de haber sufrido cada rechazo en esa misma mesa. Estoy enamorada de alguien más, dijo, dejando caer las palabras como quien decide, finalmente, abrir una puerta cerrada durante décadas. El silencio golpeó primero. Luego vino la incredulidad. ¿De quién?, preguntó su madre, sin pestañear, como si temiera conocer la respuesta. Rebeca inspiró profundo. El corazón le latía tan fuerte que casi dolía. Estoy en una relación con Sarocha, desde hace más de 4 años. El rostro de su madre se tensó como si hubiera recibido un golpe. Se llevó la mano a la boca, horrorizada. 4 años, repitió. 4 años ocultándolo. Rebeca, por Dios, es una vergüenza. No es una vergüenza, respondió ella con firmeza, aunque por dentro ardía. Es amor, y no voy a seguir ocultándolo. La madre negó con fuerza, retrocediendo un paso, como si necesitara alejarse físicamente de la idea. No puedo con esto, dijo, casi sin aire. Tu padre acaba de morir y tú eliges este momento para destruir todo lo que queda en pie. Rebeca sintió como algo dentro de ella se comprimía. Un recuerdo antiguo, un miedo muy viejo, un impulso de disculparse, de retroceder, de hacerse pequeña. Pero ya no. No esta vez. No estoy destruyendo nada, dijo con voz firme. Estoy diciendo la verdad. La madre no respondió. Solo se dio vuelta y caminó hacia la cocina con pasos cortos y temblorosos. El silencio que quedó atrás era distinto, más pesado, más real. Un silencio lleno de grietas. Grietas que ya no volverían a cerrarse. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.